Piornal, cima de Extremadura, atalaya de nuestra tierra entre dos valles que son milagros de la naturaleza. Faro en el mar de la meseta que orientaban la encrucijada de los caminos a la transhumancia castellana y extremeña en el devenir de los siglos. Piornal, pueblo nacido entre piornos, entre cerezos, robles y castaños. Piornal, donde la naturaleza se hace poesía, donde el gran músico Vivaldi podía recrear sus 4 estaciones. Con un invierno, alba de nieves, de cielo ceniciento y cumbres vestidas de novia, donde la eclosión de la primavera se traduce en esa nevada increíble en los cerezos en flor. Donde el verano se convierte en el paraíso donde reina la calma y el sol alegre es benigno con la luminosidad de su cielo azul y la frescura de sus gargantas. Y el otoño, multicolor en una escala cromática infinita en su vegetación, de amarillos y ocres, verdes, violáceos y azules. Piornal, marco incomparable como portada que anuncia al viajero las excelencias de nuestra tierra. Y si increíble es Piornal con su naturaleza, increíble es Piornal en su aspecto humano. Buenas noches. A todos y a todas, visitantes, vecinos, vecinas, emigrantes, presidenta de la Asamblea de Extremadura, consejera de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, diputado de Infraestructuras de la Diputación Provincial de Cáceres, alcalde y concejal de Festejos y concejal de Obras. Bienvenidos y bienvenidas, buenas noches a todos y a todas. Esta poesía la recitó José María Vicente Guillén en la boda piornalega, en el teatro que hicieron, la representación que hicieron de la Plaza de Toros, si no me equivoco, en el año 97, y la verdad que ya la había citado también en esta semana, dentro de estas semanas culturales, pero era tan bonita que quería volverla a compartir con vosotros. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche de cierre de la Semana Cultural, en un año donde cumplimos 10 ediciones y que por tanto es motivo de celebración para un pueblo que ama, siente y vive la cultura en todas sus variables, artísticas, musicales, literarias y creativas. 10 años en los que estas tablas han pisado grandes artistas extremeños como Isma Chacón, Sánchez Adalí, Pablo Guerrero, Luis Pastor, Cerandeo Fol, pero si tan destacados han sido ellos, más aún lo son aquellos y aquellas que llevan a través de la cultura el nombre de Piornal por España y por el mundo, como el grupo de coros y danzas La Serrana de Piornal, el grupo de teatro Tarandango, el grupo de teatro de la Asociación de Mujeres, también en su día el grupo de mayores de la tercera edad, o grandes escritores locales que nos han hecho pasar muy buenos ratos leyendo sus novelas o ensayos, o nuestros músicos locales que nos han permitido disfrutar de grandes veladas y conciertos. A todos ellos, un aplauso y muchas gracias. Y a continuación va a intervenir la consejera de Cultura. Gracias. No dejamos de recibir invitaciones para venir a Piornal. Hemos venido a la Semana Cultural casi por acción. Si nos invitasteis a la fiesta, nos habéis invitado a actividades, no dejamos de tener la agenda llena de nuevas actividades, de nuevas propuestas, que si los pueblos del mundo, que si el arte urbano, que si el FESCAN, que vengáis a Piornal, porque Piornal tiene cantidad de programación, así que amenazamos con volver, y eso que volver siempre tiene un riesgo, porque una no viene a Piornal sin que su alcalde y su corporación municipal le digan: oye, ya que vienes, mira a ver si la agenda que tenemos es poca. Así que yo antes de venir he hecho los deberes. Y antes de venir, Ernesto, he dejado firmada en la consejería las inversiones necesarias para que durante este año ya acometamos las reformas que nos permitan que la Casa de la Cultura de Piornal, el año que viene, cuando terminéis de ejecutar esa inversión, forme parte de la red de espacios escénicos, de la red de teatros de Extremadura. Y el aplauso no es para mí, el aplauso es para vosotros y para vosotras. Porque hacemos esa inversión, porque vosotros demostráis con vuestra presencia aquí, con todas estas actividades, que merece la pena
que alarguemos esta Semana Cultural y porque a fin de cuentas no se trata de una semana cultural, sino de una anualidad cultural, que es la que pasa por Piornal todos los días. Y esa inversión pues, nos permitirá seguir trabajando en el año cultural de Piornal. Así que nada más, no robo más ratito y muchísimas gracias por dejarnos compartir con nosotros.